Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más, con gozo, contentos, con aflicción, pero bendecidos. Y Dios bendice nuestras vidas, no importa la aflicción, no importa la situación, no importa el problema. Y Dios nos bendice a través de su palabra, y Él quiere que nosotros seamos instruidos, enseñados, pero sobre todo que nosotros seamos obedientes a su palabra para poder obtener las bendiciones. Yo le doy gracias a Dios por este día y por bendecirnos y estar aquí una vez más con vida, compartiendo de su palabra. Gracias, Padre, te doy por mi vida y por la vida de todos los que nos están viendo este día. Doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día vamos a compartir de su palabra, una palabra que muchos la hemos escuchado muchísimas veces, pero realmente, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Dios con esta palabra? ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Y cuál es el plan y el propósito de Dios a través de esta palabra? En aquel tiempo, hace miles de años, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo, hubo personas que creían en Él, hubo personas que no creían en Él, incluso hubo personas que lo tentaban para saber si realmente era Dios o no era Dios. Y este día Dios nos va a hablar a través de esta palabra, de esta palabra que está escrita en su Biblia. Son algunos versículos, esperemos ver los más que podamos. En Mateo 22, del 35 al 38, dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así es, un hombre, intérprete de la ley, ¿verdad? La ley de Dios. Él creía y pensaba que conociendo la palabra de Dios era más que suficiente, ¿verdad?, para agradar al Señor, pero no es así. Más de saber y conocer su palabra es realmente hacerla, ¿verdad? Decir lo que Dios dice, lo que Dios dice, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el gran mandamiento. No es de que si queremos o no queremos, es un mandamiento, pero al final esto es libre albedrío, y si nosotros decidimos obedecer o no obedecer. Si obedecemos hay bendición, si no obedecemos, pues no hay bendición, hermanos. En Marcos 12, del 28 al 30, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, él sabía que había respondido bien lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba, ¿verdad? Preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así es. Hay dos hombres, ¿verdad?, que le plantean la misma pregunta a nuestro Señor Jesucristo, pero uno con un pensamiento malo y otro con un buen pensamiento, un buen corazón. Él quería saber cuál era el principal mandamiento. ¿Para qué? Para obedecer y tener la bendición de Dios. Y dice que vas a amar, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dice que ese es el principal mandamiento. Y amar, ¿qué es amar, hermanos? ¿Qué es amar? Amar es cuando alguien, o cuando nosotros decimos que amamos a alguien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con nuestra boca? No es nada más con nuestra boca y decir yo te amo. Lo podemos hacer, claro, pero realmente es demostrar que realmente le amamos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Hacer las cosas que van a agradar a las personas a que nosotros amamos, ¿verdad? A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras familias. En este caso es a Dios. ¿Y cómo vamos a saber que amamos a Dios? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que alguien ama a Dios? A través de la palabra, a través de la Biblia, ¿verdad? En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo vamos a saber que amamos a Dios? ¿Cómo vamos a saber que alguien ama a Dios?
tan sencillo, tan simple, es cuando nosotros vemos que alguien es temeroso de Dios, cuando alguien es obediente a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber los mandamientos de Dios? A través de la Biblia, a través de la palabra. No hay en ningún otro lugar, no hay ningún otro libro que diga cuáles son los mandamientos de Dios más que la Biblia. Y si nosotros somos obedientes, si nosotros hacemos lo que Dios dice, y si alguien hace lo que Dios dice, pues realmente vamos a saber que amamos y que alguien ama a Dios, ¿verdad? En Juan 14, del 21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es. Dice que si nosotros realmente amamos a Dios, ¿qué dice? Que vamos a guardar, vamos a ser hacedores de la palabra, vamos a ser obedientes. Y dice que si nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos dice, los mandamientos que están en la ley, en la Biblia, dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, el Padre mismo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, van a amarnos y van a estar, Dios va a estar en nuestras vidas, que va a ser morada, va a vivir en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, vive y mora en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestra manera de vivir, nosotros amamos realmente a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, Dios nos va a amar. Y Él se va a manifestar en nosotros. Nosotros vamos a ser un instrumento que Dios va a usar, ¿verdad? La gente va a ver grandes prodigios y milagros de Dios a través de nosotros. La gente ve cuando nosotros amamos a Dios y vivimos conforme a la voluntad de Dios, el poder de su Espíritu y de su palabra, el poder transformador de Dios en nuestras vidas. A muchos de nosotros nos conocieron en nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Pero ahora nuestra vida es otra. Ahora Dios vive en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos obedientes y le amamos. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, que realmente fue donde Dios nos dio este mandamiento de amarlo sobre todas las cosas, dice en Deuteronomio 5, del 8 al 10, dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso no como un hombre, sino como Dios, el celo que tiene por nosotros, y Él quiere que nosotros elijamos a Dios solamente y no a nadie más. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es. Dios quiere ser nuestro Dios. No debemos nosotros de tener algún otro Dios, o podemos tener algún otro Dios, pero Dios aborrece a esas personas a quien se crean sus propios dioses, ¿verdad? Dios dice que es fuerte, es celoso. Él quiere que nosotros le pertenezcamos nada más a Él, y no por vanidad, sino porque Él nos ama. Él lo ha dado todo, y Dios quiere que también lo demos todo. Y dice que a todos los que le amen, a todos los que le amamos y guardamos sus mandamientos, dice que va a ser misericordia a millares, a millones de todos los que hagan lo que Él nos pide, de amarlo con todo. Dice, va a tener misericordia. Dios no nos va a dar lo que merecemos, esa es la misericordia. Al contrario, Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Alguien o algo que nosotros no merecíamos, Dios nos lo da. El poder salvador de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que nada más a los que le amen, a los que le amemos y guardemos sus mandamientos. Y para amar a Dios no es decirlo, no es sentirlo, es hacerlo, ser hacedores de la palabra. Dice que quien guarde mis mandamientos, ¿verdad? Y aún Dios nos dice también en Primera de Juan hay muchos versículos, vamos a ver algunos más, que nos habla del amor que debemos de tener y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dice en Primera de Juan 4, del 19 al 21, dice: nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es, Dios nos habla, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros tengamos esa bendición. Dice que Él nos amó primero, y es por eso que nosotros amamos. Cuando nosotros amamos, es porque tenemos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón sobre todo. La palabra dice que Dios es amor, y yo lo creo y lo creemos. No hay otra cosa más grande que el amor, y el amor es Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y nosotros podemos tener ese amor de Dios cuando nosotros vivimos haciendo su voluntad. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces hay amor. Dios nos dice que debemos amar a nuestros hermanos. Y un hermano es el que tenemos el mismo Padre, a Dios mismo, ¿verdad? Y Dios nos pide también que amemos aún a nuestros enemigos, hermanos. Así es. En Primera de Juan también, pero ahora en el 5, capítulo 5, versículo del 2 al 3, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice que no son graves, quizás difíciles, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a vivir de otra forma, sin obedecer y sin agradar a Dios. Pero dice que no son graves cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, a nuestro Señor a Jesucristo, y que el Espíritu Santo more, viva y haga su voluntad en nosotros. Pues no es grave lo que Dios nos pide. Para nosotros, cuando Dios a través de su Espíritu Santo está en nuestras vidas, pues es más fácil hacer lo que Dios nos dice. Es más fácil perdonar. Es más fácil dejar el pecado. Es más fácil vivir haciendo su voluntad. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero a través de su Espíritu Santo, a través de la obediencia, a través de su palabra, pues nosotros lo vamos a lograr hacer a través del Espíritu. En Primera de Juan 3, del 22 al 23, dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Así es. Dice que cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios nos los va a dar. Pero nos va a dar ¿cuándo? Cuando nosotros guardemos, cuando nosotros seamos hacedores de sus mandamientos y no tan solo oidores. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y Dios quiere bendecirnos. Es por eso que Él pone estos mandamientos. Nosotros vivimos gobernados, ¿verdad?, hasta cierto punto en este mundo, pues por un gobierno que al final Dios ha permitido que estén, como dice su palabra, en eminencia, en el poder, gobernando. Y nosotros debemos ser obedientes a esa palabra. Si nosotros, a estos mandamientos, a esta constitución, y si nosotros no somos obedientes a la constitución, pues vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, vamos a tener dificultades, ¿verdad? Y es por eso que también Dios nos da estos mandamientos, para que nosotros tengamos bendición y no estemos en problemas. Cuando nosotros vivimos haciendo nuestra voluntad, cuando nosotros vivimos en el pecado, pues también va a haber consecuencias. El adulterio tiene consecuencias, el alcoholismo tiene consecuencias, la mentira tiene consecuencias, el robo y todo lo que se llame pecado tiene consecuencias. Y vamos a pagar por todo lo malo que hagamos, hermanos, en este mundo, y lo peor es que en la vida eterna también. Veamos lo que nos dice Lucas 22, del 41 al 44, dice así: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre, se humilló, para que nosotros, para enseñarnos a nosotros, ¿verdad?, que un hombre creyendo en Dios a través de su Espíritu Santo puede hacer su voluntad. Y él sabía que había venido, él sudaba gotas de sangre y sabía que iba a sufrir. Y él oró y le pidió al Padre que si era posible que pasara esa copa, esa situación, esa aflicción, pero dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él amaba al Padre, ¿verdad? Y pues hay muchos versículos que compartir, pero nada más voy a compartir un último que dice en Santiago 4, del 6 al 10. Dice, pero él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Así es. Si nosotros nos humillamos, dice que Dios nos va a exaltar. Si nosotros nos humillamos y lo reconocemos como nuestro Dios, nuestro único Dios, y que no hay nadie más que Él, nosotros vamos a ser exaltados. Nosotros vamos a ser bendecidos de parte del Dios. Nosotros no vamos a ser exaltados y no nos sirve que alguien nos exalte, que un hombre nos exalte. No hay mayor bendición que si alguien nos va a exaltar, que ese sea Dios. Que nosotros vamos a ser de mucho valor para Él. Nosotros vamos a ser unos hijos muy importantes para Él. Y es lo que Dios quiere, bendecirnos. Y es por eso que Él quiere que nosotros le amemos con todo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, hermanos. Y si nosotros lo hacemos, debemos de entender que amarle es obedecerle, que amarle es hacer su voluntad. Gracias te doy, Padre, por bendecirnos este día a través de esta palabra. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo bendiga, Señor, para hacernos ser hacedores y no tan solo oidores. Yo te doy gracias en el poder de nuestro Señor Jesucristo por derramar de tus bendiciones y escucharte este día. Gracias te doy en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos ven una vez más. Muchas gracias, y yo le pido a Dios que siga derramando de sus bendiciones en medio de las dificultades y las aflicciones en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Amén.